Hola, saludos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Livo. Hoy voy a tejer este vestido que me han pedido, solo que en esta ocasión voy a utilizar diferente material. Voy a tejerlo con Ecobaby. Para este hilo se necesita un gancho del 2.5. Yo voy a utilizar un gancho más grande que es el 2.70. Y es porque yo tejo un poquito apretado y por eso voy a utilizar este gancho. Y bueno, espero que este video les guste, les sirva y les sea de mucha utilidad. Y voy a comenzar a tejer el vestido. Bien, aquí voy a empezar con 4 cadenitas. Esta no la cuento. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Enseguida voy a tejer un punto alto y lo voy a empezar aquí en esta primera cadena. Sigo igual con 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a tejer otra vez un punto alto y lo voy a tejer aquí. Y así vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer un punto alto aquí en esta parte. Vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer un punto alto en esta parte de aquí. Vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer un punto alto. Y bien, con esta puntada voy a tejer hasta tener 64 ojitos. Los voy a terminar y regreso para mostrar el siguiente paso. Terminé de tejer toda la tira. Ya revisé que esté derecha y que no esté torcida para poderla unir aquí. Para cerrar mi vuelta. Aquí voy a unirla con punto deslizado, así. Voy a hacer otro punto deslizado al centro de las 2 cadenas para hacer el siguiente tejido. Así. Y ahora voy a subir con 5 cadenas. Llevo 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a tejer. Aquí mismo voy a tejer 2 puntos altos. Ya tengo los 2 puntos altos. Ahora sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas. Y vuelvo a tejer un punto alto aquí mismo en esta cadena. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a dejar este espacio, este ojito, y voy a tejer en este 2 puntos bajos. Tengo 1 y 2. Vuelvo a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y vuelvo a dejar un espacio, este lo voy a dejar y voy a tejer en el siguiente un punto alto, 1, tengo un punto alto y hago 2 cadenitas, sigo con 2 puntos altos,
sigo con 2 cadenitas, siguiente un punto alto, sigo con 3 cadenas, dejo un espacio, un ojito y voy a tejer aquí 2 puntos bajos, 1 y 2. Sigo con 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a dejar un espacio. Voy a tejer aquí un punto alto, 2 cadenas para separar y sigo con 2 puntos altos. Dos cadenas y un punto alto. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso para mostrar el siguiente paso. Aquí estoy por terminar de tejer esta vuelta. Voy a pegarla aquí con punto deslizado, así. Sigo con otro punto deslizado al centro. Y bien, así fue como quedó. Le tejí 16 abanicos. Voy a empezar a tejer la siguiente vuelta. Aquí en este espacio voy a tejer un abanico. Voy a empezar con 3 cadenitas, seguido de un punto alto. Tengo 2 contando la cadena de inicio. Ahora sigo con 2 cadenas. Vuelvo a tejer aquí mismo 2 puntos altos. Ya tengo mi primer abanico. Y ahora sigo con un abanico más y lo voy a tejer aquí. Un punto alto. 2 cadenas. Y aquí mismo voy a volver a tejer 2 puntos altos. Así fue como va quedando. Sigo ahora con 1 y 2 cadenitas. Y aquí donde hice los puntos bajos voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1, 2. Sigo con 1 y 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un abanico. Dos puntos altos, 1 y 2 cadenas, vuelvo a tejer aquí mismo 2 puntos altos, y bien, ya tengo el abanico. Vuelvo a tejer aquí el siguiente abanico. Dos cadenas,
y ahora sigo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí donde están los puntos bajos. Voy a tejer otra vez 2 puntos altos. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso para mostrar cómo quedó y seguir con la siguiente vuelta. Terminé de tejer la vuelta. Voy a cerrar con punto deslizado, así. Sigo con punto deslizado hasta llegar aquí en esta cadenita y ahora subo con 3 cadenas más para empezar a tejer aquí un abanico. Voy a tejer un punto alto y bien, aquí ya tengo 2 contando la cadena de inicio. Sigo con 1 y 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí 2 puntos altos. Sigo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas y aquí vuelvo a tejer un abanico. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí 2 puntos altos. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas y la voy a pegar aquí en medio de los 2 puntos altos y voy a pegarla con un punto bajo, así. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un punto, un abanico. Sigo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Vuelvo a tejer un abanico. Tres cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. La vuelvo a pegar aquí en medio de los 2 puntos altos. 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso para mostrarles la siguiente vuelta, cómo la voy a tejer. La termino de tejer y regreso. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado. Sigo tejiendo punto deslizado hasta llegar al centro del abanico. Y bien, ahora sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y voy a empezar aquí a tejer otro abanico. Una y 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y bien, ya tengo aquí un abanico. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas y cuento 1, 2 y 3 y en la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer aquí otro abanico. Sigo con el siguiente abanico. Aquí ya no voy a hacer cadenitas, solo me voy a pasar a tejer aquí en el siguiente abanico. Voy a tejer
un abanico más. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, y vuelvo a contar 1, 2, y a la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Sigo con 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer el siguiente abanico. Y aquí voy a volver a hacer lo mismo sin hacer cadenas. Voy a tejer el siguiente abanico aquí. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso para mostrarles el siguiente paso o la siguiente vuelta. Y bien, aquí ya estoy por terminar esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado. Sigo con punto deslizado hasta llegar adentro del abanico. Y bien, así fue como quedó esta vuelta. Y ahora sigo con la siguiente. Voy a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, y voy a tejer aquí mismo un punto alto. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, y aquí en este punto alto voy a volver a tejer igual un punto alto separado de 2 cadenitas. Vuelvo a tejer un punto alto aquí mismo. Sigo con 1, 2 y 3 cadenas para seguir tejiendo aquí en este abanico. Otra vez un punto alto, 1 y 2 cadenitas, y aquí mismo voy a volver a hacer lo mismo, un punto alto, y aquí no voy a tejer ninguna cadenita, lo voy a tejer en el siguiente abanico. Voy a tejer otra vez lo mismo, un punto alto, 1 y 2 cadenitas, y aquí mismo vuelvo a hacer otro punto alto. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y vuelvo a tejer lo mismo aquí, un punto alto separado de 1 y 2 cadenitas, y aquí mismo vuelvo a hacer el siguiente punto alto, 1 y 2, 3 cadenitas, y vuelvo a tejer aquí lo mismo, sigo con 2 cadenitas, y aquí mismo vuelvo a tejer un punto alto, y otra vez aquí no voy a hacer cadena, voy a tejer el siguiente punto alto, 2 cadenitas, y vuelvo a tejer lo mismo, un punto alto. Y bien, así voy a tejer toda la vuelta y regreso para mostrar cómo voy a tejer la otra. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Paso mi cadena por abajo y voy a tejer otro punto deslizado. Y bien, así quedó. Solo voy a mostrar un pedacito para que vean cómo quedó.
bien, sigo con la siguiente vuelta. Aquí voy a tejer 6 cadenitas. 1, 2 y 3 son para un punto alto, que van a formar un punto alto, y 3 cadenas que son para separar. Tengo 6. Y aquí en este primer punto alto, en este que está aquí, voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Ahí se muestra donde lo empecé a tejer. Sigo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, y voy a volver a tejer aquí 3 puntos altos. Y bien, en esta vuelta voy a empezar a tejer los corazones, que son estos, es el inicio, y se están tejiendo en la vuelta número 7. Contando estas cadenitas llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bien, ahora sigo tejiendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, que son estas mismas que van a separar. Vuelvo a repetir, este es un punto alto, estas son 3 cadenitas para separar, y voy a tejer aquí un punto alto, una cadena, y vuelvo a tejer aquí un punto alto, así. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, y vuelvo a tejer lo mismo aquí, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, y vuelvo a tejer otra vez 3 puntos altos en este punto, 1, 2 y 3. Y bien, así va quedando. Vuelvo a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, y aquí vuelvo a tejer un punto alto, una cadena, vuelvo a tejer un punto alto, sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, y aquí voy a volver a tejer 3 puntos altos. Cinco cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y vuelvo a tejer aquí 3 puntos altos. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta, y regreso para mostrar cómo voy a tejer la siguiente vuelta. Y bien, aquí estoy por terminar de tejer toda la vuelta. Solo dejé esta parte para mostrar cómo voy a continuar con la siguiente vuelta, que es la número 8. Voy a tejer lo mismo que he venido tejiendo aquí en esta vuelta de 2 puntos altos juntos con una cadena de separación. Aquí al inicio tejí 6 cadenas, 3 eran para formar un punto alto y 3 cadenitas para separar. Y aquí voy a cerrar de esta forma. Voy a tejer un punto alto sin terminar, 1 y 2 sacadas, y voy a contar 1, 2 y 3, y aquí voy a cerrar con punto deslizado y voy a cerrar toda la vuelta completa
sacando todos los hilos así. Esto lo estoy haciendo para poder hacer aquí mismo un punto alto para continuar con la siguiente vuelta. Ya tengo un punto alto ahí, perdón, un punto bajo, y voy a continuar tejiendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, y aquí voy a empezar a tejer 2 puntos altos en este punto. Dos, y aquí voy a tejer uno nada más, uno, y vuelvo a tejer aquí en este último 2. Así. Y ahora voy a tejer 1 y 2 cadenitas. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo aquí en este primer punto alto. Voy a tejer 2, 1 y 2, y aquí solo 1, y aquí en este último 2 puntos altos, 1 y 2. Son 5 de cada lado. Voy a mostrar cómo se ve. Aquí se puede ver bien dónde empecé a tejer los corazones, en qué parte del tejido. Y bien, ahora sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, que son estas que tejí aquí. Y ahora sigo aquí en el centro de estos 2 puntos altos. Voy a pegar aquí con un punto bajo, así, que fue el que ya tejí aquí en esta primera parte o al inicio de esta vuelta. Vuelvo a tejer 1, 2 y 3 y vuelvo a seguir tejiendo aquí los 5 puntos altos que tejí aquí y aquí. Tengo 2 al inicio y un solo punto alto en el centro. Vuelvo a tejer 2, ya tengo 5, vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas y la vuelvo a pegar aquí, 1, 2 y en la tercera cadenita un punto alto, 1 y 2 cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo aquí, 2 puntos altos, 1 y 2 y aquí solo 1, vuelvo a tejer 2 y 2. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a pegar aquí en medio de estos 2 puntos altos con punto bajo. Vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenitas y aquí voy a volver a tejer lo mismo que ya he venido tejiendo en estas partes del corazón, de los corazones, y así es como va quedando. Voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Aquí terminé mi vuelta. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas para cerrar aquí donde hice el punto bajo, así, con punto deslizado. Y bien, muestro cómo quedó esta vuelta. Ahora sigo con la siguiente vuelta y voy a tejer aquí punto deslizado en toda la cadena
hasta llegar a este punto, así. Y ahora subo con 3 cadenitas y aquí voy a tejer otro punto alto. En este punto alto de en medio voy a tejer 2, 1 y 2 en el mismo lugar, en el mismo punto, así. Y aquí vuelvo a tejer 1 y 1 más. Tengo 6, 2, 4 y 6. Voy a tejer 1 y 2 cadenitas y aquí en este punto alto que está en medio voy a tejer 1 y 2 cadenitas para separar y vuelvo a tejer aquí otro punto alto, así. Vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas y aquí voy a volver a tejer punto alto sobre punto alto, 1 y 2, y en el que sigue voy a tejer 2 juntos, 1 y 2 en el mismo punto alto de abajo y vuelvo a tejer aquí punto alto sobre punto alto, así. Tengo 6. Y aquí no voy a hacer ni cadenitas, no voy a hacer nada, solo voy a hacer esto. Voy a juntar aquí los 2 corazones, así. Voy a tejer el siguiente punto alto. Tengo 2 y ahora sí, en este punto alto voy a tejer doble, 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo lugar, así. Sigo otra vez con 2 puntos altos, 1 y 2. Tengo 6, 2, 4 y 6. Vuelvo a tejer lo mismo, 1 y 2 cadenitas y aquí en este punto alto voy a tejer 1, 2 cadenas para separar y otro punto alto en forma de V, 1 y 2 cadenitas y aquí vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2 y en el centro, en el punto alto que está en medio, voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Vuelvo a tejer los 2 que me faltan, 1 y 2. Y bien, así de esta forma voy a tejer toda esta vuelta y regreso para mostrar la siguiente. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Voy a mostrar cómo va quedando. Sigo con la siguiente vuelta y aquí en esta vuelta voy a tejer primero 3 cadenitas y voy a tejer aquí punto alto sobre punto alto, sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas y aquí en esta cadenita voy a tejer un punto alto, sigo con 2 cadenas y aquí mismo voy a tejer 2 puntos altos,
Sigo con 2 cadenas y aquí mismo voy a tejer otro punto alto. Y bien, así es como va quedando. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí en toda esta parte punto alto sobre punto alto. Y bien, así quedó. Sigo con 2 cadenas y voy a volver a tejer esto que ya hice aquí, este mismo tejido, igual lo voy a tejer aquí. Un punto alto, 2 cadenas y aquí mismo vuelvo a tejer 2 puntos altos. Dos cadenas y un punto alto. Y bien, y así voy a tejer toda esta vuelta igual como ya lo tejí aquí, y en esta parte lo voy a tejer aquí y en todos los puntos que siguen voy a tejer de la misma forma sin hacer otra puntada más que la que ya tejí aquí. La termino de tejer y regreso para mostrar la siguiente vuelta. Y bien, aquí terminé de tejer una vuelta más. Voy a cerrar con punto deslizado, así. Voy a mostrar cómo va quedando. Y ahora sigo con la siguiente vuelta. En esta vuelta voy quitando un punto alto de cada orilla. 3 cadenas y voy a tejer punto alto sobre punto alto. Voy a dejar un punto alto sin tejer. Hago 2 cadenas y aquí voy a tejer un abanico. Dos cadenitas y vuelvo a tejer 2 puntos altos sin hacer cadena. Voy a tejer el siguiente abanico en esta cadenita, en este espacio. Sigo con 2 cadenas, vuelvo a dejar un punto alto sin tejer y voy a tejer en el siguiente. Aquí vuelvo a dejar un punto alto sin tejer, hago 2 cadenitas y vuelvo a hacer aquí el siguiente abanico.
Vuelvo a tejer el siguiente abanico sin hacer cadena. Sigo con una y dos cadenitas y vuelvo a dejar un punto alto sin tejer y voy a tejer en el siguiente. Y bien, voy a terminar de tejer toda esta vuelta y regreso para seguir tejiendo la vuelta que sigue. Así como tejí aquí, voy a tejer toda la vuelta sin hacer otra puntada más, solo la misma que ya hice. Terminé de tejer esta vuelta. Aquí voy a cerrar con punto deslizado. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a mostrar un poco. Y bien, aquí voy a tejer otra vez punto alto sobre punto alto. Voy a dejar sin tejer un punto alto y sigo con 2 cadenitas y aquí voy a tejer abanico sobre abanico. Sigo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y vuelvo a tejer un abanico. Ya tengo el abanico y ahora sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas y aquí voy a dejar un punto alto sin tejer y voy a tejer en el siguiente. Voy a tejer 2 y 3 y estos 2 puntos altos voy a tejerlos sin terminar para hacer una disminución. Aquí saco 2, vuelvo a montar, saco 1 y 2 y ahora sí voy a cerrar aquí. Voy a pasar mi hilo por las cadenitas y sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Vuelvo a dejar un punto alto sin terminar, sin tejer. Y bien, así va quedando. Vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas y sigo con los abanicos. Vuelvo a tejer abanico sobre abanico. Vuelvo a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y sigo con otro abanico. Una y 2 cadenitas y vuelvo a tejer 2 puntos altos para terminar el abanico. Y bien, sigo con 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas, vuelvo a dejar un punto alto sin tejer y voy a tejer en el siguiente.
tengo 1, 2 y 3. Y aquí voy a hacer una disminución con estos dos puntos altos. Voy a tejer un punto alto sin terminar, voy a tejer un punto alto más sin terminar, y aquí voy a pasar mi hilo por las cadenitas y cierro así. Y ahora vuelvo a tejer 1, 2 y 3, y vuelvo a dejar un punto alto sin tejer, 2 cadenitas. Y bien, aquí sigue el abanico. Voy a terminar de tejer toda esta vuelta y regreso. Aquí estoy por terminar de tejer mi vuelta. Voy a tejer aquí el último punto alto sin terminar. Aquí voy a sacar 1 y 2 y lo voy a pegar aquí, o voy a cerrar mi vuelta aquí en este punto alto. Voy a pasar mi hilo por estas 2 cadenitas para cerrar así. Y ahora sigo con 1, 2 y 3 cadenitas. Y bien, aquí quité igual un punto alto, igual que lo hice en estas partes de los corazones. Hice una disminución. Y bien, ahora voy a seguir con la siguiente vuelta, pero antes muestro un poco cómo va quedando. Y bien, ya tengo las 3 cadenitas y voy a continuar tejiendo punto alto sobre punto alto. Voy a saltar este punto alto, dejo uno sin tejer, hago 1 y 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un abanico, dos cadenas, termino el abanico con 2 puntos altos. Aquí voy a tejer 1 y 2 cadenitas y voy a contar 1, 2, 3, y en la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas y voy a tejer el siguiente abanico. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, y aquí voy a dejar un punto alto sin tejer y pego en el siguiente o tejo en el siguiente punto alto. Aquí vuelvo a dejar un punto alto sin tejer, perdón, 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí el siguiente abanico. Dos cadenas, cuento 1, 2 y en la tercera cadenita voy a tejer el punto alto.
2 cadenas y sigo con el siguiente abanico. Sigo con 2 cadenas, una y 2 cadenitas, vuelvo a dejar un punto alto sin tejer vuelvo a dejar aquí igual un punto alto sin tejer, una y 2 cadenitas y aquí vuelvo a tejer lo mismo, un abanico. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso para mostrarles la siguiente vuelta. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Y ahora sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, un punto alto. Y aquí voy a tejer 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas y dejo un punto alto sin tejer. Y aquí voy a tejer un abanico. Estoy tejiendo abanico sobre abanico. Sigo con 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas y aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas y aquí mismo vuelvo a tejer el siguiente punto alto. Sigo con 2 cadenitas, vuelvo a tejer un abanico, sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas, dejo un punto alto y voy a tejer en el siguiente. Dos cadenitas y vuelvo a dejar un punto alto y vuelvo a tejer un abanico sobre abanico, dos cadenas, vuelvo a tejer aquí en este punto alto, vuelvo a tejer un punto alto y dos cadenitas y en el mismo lugar vuelvo a tejer el siguiente punto alto. Sigo con dos cadenitas,
y un abanico. Dos cadenas, dejo un punto alto y voy aquí en este voy a tejer el siguiente punto alto. Dos cadenas y bien, aquí voy a seguir tejiendo un abanico. Y así como tejí esta primera parte, voy a tejer toda la vuelta y regreso para mostrarles cómo voy a tejer la siguiente vuelta. Bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí en esta cadena con punto deslizado, así. Y bien, sigo con la siguiente vuelta. Voy a tejer aquí una cadenita y aquí mismo voy a tejer un punto bajo, así. Y ahora sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí voy a tejer un abanico. Sigo con 2 cadenitas. Y aquí en este punto alto voy a tejer 3 puntos altos juntos. Tengo 1, 2 y 3. Sigo con 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y en el siguiente punto alto voy a volver a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sigo con 2 cadenas, 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un abanico. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y la voy a pegar aquí con punto bajo en este punto alto del medio. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un abanico. Estoy tejiendo abanico sobre abanico. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí en este punto alto. Voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sigo con 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vuelvo a tejer 3 puntos altos en este punto alto.
Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí un abanico. Tres cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, y la vuelvo a pegar aquí en este punto alto. Sigo con 3 cadenitas y aquí voy a volver a tejer un abanico. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Le tejí 16 corazones, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 corazones. Con esta vuelta terminé también de grabar este primer video de este vestido, que espero que les guste, les sirva y les sea de utilidad. Y Dios primero, los espero en el próximo video.